Mi intención a lo largo de todo el día, desde la madrugada del día anterior, en realidad, hasta la madrugada de este, era presentar a Enrico Bay, hacer una presentación de Enrico Bay, pero una conversación presente en este libro, y además que no encuentro el único libro exento que tengo de Enrico Bay, porque es del tamaño de una pulga. Por favor, editores, no hagáis libros de menos de 1000 páginas, o por lo menos 700 páginas. Mamotretos identificables, obras completas, dejad de hacer folletos, que luego no hay manera de encontrar. Llevo todo el día buscando el libro de Enrico Bay, pero además es que la conversación en este volumen, impresión gráfica hoy, grabado hoy, que contiene, bueno, a estos autores Adami, antes Bay, Bruni, Dietrich, Hundertwasser y Wunderlich, de los que en realidad, la verdad es que solo me interesan Bay y Wunderlich, debo confesar. Bueno, aquí vemos a Bay, representado a Bay. No sé si alguna otra imagen. Sí, aquí, bueno, aquí tenemos a Bay. Vaya, aparece poco Bay en la portada, pero se hace notar. Bueno, este libro es de 1990, esta fecha es importante, ahora se verá. Bueno, son 7 monografías sobre Valerio Adami, Horst Antes, bueno, bla, 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 etcétera, etcétera, con una introducción sobre el grabado, pero bueno, a donde quiero llegar es a la conversación con Bay, que no sé si voy a saber encontrar porque antes me ha costado, a la conversación con Bay, que debería haberle puesto por lo menos un índice. No sé si... Aquí está Bay con sus juguetes artísticos, aquí está Bay, y precisamente aquí está el pasaje para mí enormemente difícil. Es ist egal, das waren seiner Zeit die resignierende Worte von George Grosz. Voy a leer Grosz porque se llama Grosz, con 2 S, y bueno, quizá debería pronunciar Grosz, como una especie de llamada de atención. Bueno, él se quiso poner Grosz, así que bueno, digamos Grosz, pero era Grosz en realidad. Ob man irgendein Gepuste von sich gibt oder ein Sonett von Petrarca, Shakespeare oder Rilke, ob man Stiefelabsätze vergoldet oder Madonnen schnitzt. Geschossen wird doch, gelogen wird doch. Warum die ganze Kunst? Enrico Bay sagt zu dieser fragwürdigen Wirklichkeit ein unbedingtes kritisches Ja. Und bei aller gebotenen Skepsis und aller Enttäuschung hat er den Glauben an eine humanere Welt nicht verloren. Bay versteht seine Arbeit als Künstler und durchaus kritisch konstruktiv als ein sinnvolles Spiegeln unserer Wirklichkeit. Er antwortet wie seismographisch auf die Erschütterung unserer Gesellschaft. Unser höchstes Streben gilt der Schaffung einer geistigen Basis zur gegenseitigen Verständigung aller Menschen, heißt es im Dadaisten von 1990. Enrico Bay ist nicht nur dieser Maxime der Dadaisten verbunden, sondern auch anderen Dimensionen ihrer künstlerisch-schöpferischen Perspektiven. Bueno, pues esto evidentemente requiere que se persone aquí Adorno. Hace necesario el diálogo con Adorno, y es necesario que se presente también Georg Grosz, para ver si ha dicho esto, con lo cual vamos a dejar a Bay de momento, porque lo que Bay viene a decir, a lo que dice Grosz, es
Sí, sí, muy bien, pero me parece sí, bien, de acuerdo, pero yo voy a hacer en el fondo otra cosa. Vaya, si yo lo que quería ver era con quién era el diálogo, que era lo que no había mirado y lo que... Aquí está, vamos a ver con quién es el diálogo. Y luego hablamos de, bueno, Enrico Bay, bueno, bien firmado, no se dice aquí con quién habla, así que hay que mirar el índice, vamos a ver. Ah, el índice estará al final. Ah, bueno, breve biografía de los autores, pero no se dice quién ha escrito cada parte. Menuda chapuza. Vamos a ver. A lo mejor hay que saberlo por el orden en el que aparecen. Entonces, si Bay es el tercero, pues los autores son Ingeborg Flagge, Klaus Gallwitz, y entonces debería corresponder a Bay Dieter Hoffmann. Se supone entonces que la conversación tendría que ser con Dieter Hoffmann. O eso entiendo, pero luego el orden en el que... Bueno, ah, sí, aquí está. Bien, bien, bien. Menos mal. Entonces, Enrico Bay habla con Klaus Hartmut Olbricht. Habla con Olbricht. Bien, pues dejamos a un lado esta conversación con Olbricht y Bay, esta conversación que mantiene Bay con Olbricht, y que entre, por favor, Adorno, que se persone Adorno para declarar. Y lo que declara Adorno es: Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch. Después de Auschwitz, escribir una poesía es barbárico, es bárbaro. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch. Lo escribió en 1949, pero no se publicó hasta 1951 y pertenece a la obra Kulturkritik und Gesellschaft, crítica de la cultura y sociedad, 1949, pero al final sale en 1951. Después de Auschwitz, escribir un poema es bárbaro. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch. Bien. Ist barbarisch. Bien. Parece ser, opina la crítica, parece ser, así lo cree la crítica, que el poema Auschwitz de León Felipe, que está presente en Oh, este viejo y roto violín, el libro de 1965, está inspirado en esta sentencia célebre, sin duda célebre en nuestros días, de Adorno. Este poema reza, y nunca, mejor dicho, reza porque León Felipe es el gran poeta bíblico, reza así: está dedicado a todos los judíos del mundo, mis amigos, mis hermanos. Auschwitz, a todos los judíos del mundo, mis amigos, mis hermanos. Estos poetas infernales, Dante, Blake, Rimbaud, que hablen más bajo, que toquen más bajo, que se callen. Hoy, cualquier habitante de la tierra sabe mucho más del infierno que esos tres poetas juntos. Ya sé que Dante toca muy bien el violín, oh, el gran virtuoso, pero que no pretenda ahora, con sus tercetos maravillosos y sus endecasílabos perfectos, asustar a ese niño judío que está ahí, desgajado de sus padres, y solo, aguardando su turno en los hornos crematorios de Auschwitz. Dante, tú bajaste a los infiernos con Virgilio de la mano, Virgilio el gran Cicerone, y aquello vuestro de la Divina Comedia fue una aventura divertida, de música y turismo. Esto es otra cosa. Otra cosa. ¿Cómo te explicaré? Tú no tienes imaginación. Acuérdate que en tu infierno no hay un niño siquiera. Y ese que ves ahí está solo, sin Cicerone.
esperando que se abran las puertas de un infierno que tú, pobre florentino, no pudiste siquiera imaginar. Esto es otra cosa. ¿Cómo te diré? Mira, este es un lugar donde no se puede tocar el violín. Aquí se rompen las cuerdas de todos los violines del mundo. ¿Me habéis entendido, poetas infernales? Virgilio, Dante, Blake, Rimbaud. Hablad más bajo. Tocad más bajo. ¡Chist! Callaos. Yo también soy un gran violinista y he tocado en el infierno muchas veces. Pero ahora, aquí, rompo mi violín y me callo. León Felipe es un grandísimo poeta, desde luego, como él dice, él también es un gran violinista, pero no creo que esto se deba entender como una profesión de fe adorniana. Por 3 razones, diría yo, fundamentales. Bueno, no sé cuántas, pero la primera es que esto es una hipérbole clásica y sin ir muy lejos me voy a la égloga de Sebastián Francisco de Medrano, que termina con estos versos. Con estos versos habla Menandro. Vamos a la cabaña de Belardo, la gloria de estas selvas, el fénix de este suelo, el cisne que en la vida tan dulcemente canta. Con tal primor, con abundancia tanta, una corona hagamos de aquel laurel altivo siempre verde, y aunque pese a la envidia, las sienes le ciñamos. Y Silvano dice, viva Belardo, viva. Y continúa otro personaje, viva el segundo Apolo, solo por sol y por ciencia solo. Solo por sol y por ciencia solo. Al final incluso hay un eco en el poema de León Felipe. Y dice Tirso, viva el felice dueño del Parnaso. Callen Virgilio, el Camoes y el Taso. Callen Virgilio, el Camoes y el Taso. Es muy habitual, es un recurso muy habitual decir a los poetas que han tratado el mismo tema que callen, no porque el que vaya a hablar sea mejor poeta, como ocurre en este caso, que es una hipérbole laudatoria, sino porque el asunto es mucho más grande. Como la conquista de México es más grande que la conquista de la Galia, por ejemplo. Y entonces se dice a quienes hayan cantado la conquista de la Galia, calle César, para que se puedan exaltar como merecen las glorias de Cortés. Por ejemplo, es un ejercicio de tradición literaria muy habitual esto, decir que se callen los anteriores. Así que lo que se está aquí ponderando es el extremo mal, que es el campo de concentración, y no se está diciendo que la poesía sea inútil o que sea improcedente. Por un lado tenemos la hipérbole, sin duda alguna. Por el otro, por supuesto, tenemos la Biblia, que está siempre presente en León Felipe. Y en este violín roto, que desde luego ya en 1965 no puede no ligarse con Federico García Lorca en El romancero gitano, cuando dice que David con unas tijeras cortó las cuerdas del arpa, que a su vez es una imagen que muchos entienden que viene de la caída de la casa Usher de Epstein, de la película del largometraje sobre Poe, en donde claro, es como las películas de Roger Corman, es como una mezcla de varias películas de Poe, porque la escena representa un péndulo, según ese péndulo va amenazando, la tensión sube y cuando suenan las campanadas se va deshaciendo, se va rompiendo se van rompiendo una a una las cuerdas de una guitarra que aparece en esta mansión británica. Aparece una guitarra española que se va rompiendo. David, por su extremo dolor, en el romance de Tamar y Amnón de Federico García Lorca, corta las cuerdas del arpa. Pero esto, a su vez, evidentemente tiene un modelo bíblico y es un salmo que no tiene sentido leer de otra forma
que en la versión, no en la traducción, porque añade cosas que no están, pero sí que cuenta todo lo que está en la versión que hizo San Juan de la Cruz. En la variación, podemos decir, sobre el Salmo Superflumina Babilonis, y de hecho se titula así, y además concluye en latín, de Vetur Soli Gloria Vera Deo, Superflumina Babilonis. Encima de las corrientes que en Babilonia hallaba, allí me senté llorando, allí la tierra regaba, acordándome de ti, oh Sión, a quien amaba, era dulce tu memoria y con ella más lloraba. Dejé los trajes de fiesta, los de trabajo tomaba, y colgué en los verdes sauces la música que llevaba, poniéndola en esperanza de aquello que en ti esperaba. Allí me hirió el amor y el corazón me sacaba. Díjele que me matase, pues de tal suerte llagaba. Yo me metía en su fuego sabiendo que me abrasaba. Desculpando el avecica que en el fuego se acababa, estábame en mí muriendo, y en ti solo respiraba. En mí, por ti me moría, y por ti resucitaba, que la memoria de ti daba vida y la quitaba. Gozábanse los extraños, entre quien cautivo estaba, preguntábanme cantares de lo que en Sion cantaba. Canta de Sion un himno. Vamos, veamos cómo sonaba. Bueno, ya que he tropezado, hay que explicar que toda esta parte de allí me hirió el amor y el corazón me sacaba, díjele que me matase, pues de tal suerte llegaba. Yo me metía en su fuego sabiendo que me abrasaba, disculpando el avecica que en el fuego se acababa. Estábame en mí muriendo y en ti solo respiraba. En mí por ti me moría y por ti resucitaba, que la memoria de ti daba vida y la quitaba. Todo esto es una síntesis de la poesía y de la mística de San Juan de la Cruz, que inserta, engasta como una perla en el Salmo, pero esto evidentemente no está en el Salmo, son las clásicas imágenes de San Juan de la Cruz, el pájaro solitario, la llama de amor viva, y este juego de amor, este verso amoroso, que toma del Comendador Escribá, al igual que también lo toma Santa Teresa de Jesús. Todo esto viene del Comendador Escribá, y que luego aparece también, reaparece no solo en los místicos, en San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, sino también en la Epístola Moral a Fabio. Ven muerte tan escondida que no te sienta venir para que el placer de contigo no me torne a dar la vida. Mezclo las versiones, pero bueno, al final lo que hay es un eco de los famosos versos del Comendador Escribá. Y ya digo que todas sus imágenes habituales, el pájaro solitario y la llama de amor viva. El Salmo está bien vertido, muy bien vertido, hasta ese punto. Encima de las corrientes, superflumina Babilonum, que en Babilonia hallaba, allí me senté llorando, allí la tierra regaba, evidentemente con las lágrimas, acordándome de ti, oh Sión, a quien amaba. Era tu dulce memoria y con ella más lloraba. Dejé los trajes de fiesta y los de trabajo tomaba, y colgué en los verdes sauces la música que llevaba. Hay comentaristas que dicen que no son sauces, sino que son álamos. La música es una magnífica traducción porque así evita, si hay problemas con los sauces y los álamos, así evita decir cómo se llama el instrumento, porque habitualmente se traduce como cítaras, las cítaras colgadas de los árboles. En todo caso, estas cítaras colgadas de los árboles, que ya no se tocan por el extremo dolor, aunque otros dicen que es por una razón nacionalista, que no pueden tocar las cítaras en tierra extraña, bueno, pero es válida también la interpretación de que es que por el extremo dolor ya no van a tocar y van a enmudecer y van a colgar las cítaras de los árboles, las cítaras de los árboles para no llegar a ellas. Por cierto, que acabo de tropezar y decir citas, y yo siempre he creído que una canción extrañísima, que es casi el himno, hay un himno de Andújar, pero yo no me... Bueno, sí, dice algo así como San Eufrasio vino a darte, es el típico himno de... Pero es mucho más popular, una especie de himno a la Virgen de la Cabeza, pero que yo siempre he creído que...
Bueno, siempre he creído no, obviamente está mal transcrito, porque dice, habla de una cita colgada entre cielo y tierra, y yo creo que esa cita es una cítara, pero la gente aquí no sabía lo que era una cítara, y se quedó en una cita colgada entre cielo y tierra. Tiene que ser una cítara, porque lo que cuelga es una cítara. No es que las cítaras cuelguen normalmente, pero a partir de este salmo sí. Bien, pues las cítaras colgadas de los árboles son la prefiguración de las tijeras que cortan las cuerdas del arpa de David en Federico García Lorca y de León Felipe rompiendo su violín. Es bíblico, como casi todo en León Felipe. Colgué en los verdes sauces la música que llevaba, poniéndola en esperanza de aquello que en ti esperaba. Luego tiene esta especie de solo de guitarra, este solo espiritual que tiene San Juan de la Cruz, y luego vuelve al Salmo. Gozábanse los extraños, entre quien cautivo estaba, preguntábanme cantares de lo que en Sión cantaba. Canta de Sión un himno, veamos cómo sonaba. Y responde, decid, ¿cómo en tierra ajena, donde por Sión lloraba, cantaré yo la alegría que en Sión se me quedaba? Bueno, pues esto es varios milenios en cuanto al texto original y varios siglos en cuanto a la traducción. Esto es varios siglos antes la pregunta de Adorno. ¿Cómo hacer poesía después de Auschwitz? ¿Cómo en tierra ajena, donde por Sión lloraba, cantaré yo la alegría que en Sión se me quedaba? Y es asombroso que Adorno, siendo judío y hablando de Auschwitz, no tenga presente este salmo. Echaríala en olvido si en la ajena me gozaba, con mi paladar se junte la lengua con que hablaba, si yo de ti me olvidare en la tierra do moraba. Sión por los verdes ramos que Babilonia me daba, de mí se olvide mi diestra, que es lo que en ti más amaba, si de ti no me acordare en lo que más me gozaba, y si yo tuviere fiesta y sin ti la festejaba. Oh hija de Babilonia, mísera y desventurada, bienaventurado era aquel en quien confiaba, que te ha de dar el castigo que de tu mano llevaba, y juntará a sus pequeños y a mí, porque en ti esperaba. Y aquí concluye San Juan de la Cruz, fundiendo los dos testamentos. Y a mí, porque en ti esperaba, a la piedra que era Cristo, por el cual yo te dejaba. Y termina, Debetur soli gloria vera Deo. Está claro que esto es la misma pregunta y que se responde de manera inmediata, porque esta afirmación de que no va a cantar es un canto. Es como cuando Ovidio intentaba seguir las órdenes de su padre, intentaba obedecer a su padre y no hacer más poesía, pero cuando le decía a su padre que sí, que estaba de acuerdo y que iba a cumplir sus órdenes, se lo decía en verso. Y todo lo que decía era verso. Sobre esto hay algunos versos apócrifos que no están en Tristes. No se dice ese verso, sino simplemente dice que todo lo que intentaba decir y todos esos acatamientos a las órdenes paternas le salían en verso. Bueno, pues aquí tenemos la respuesta. Es una pregunta que se niega a sí misma. ¿Cómo hacer poesía después de Auschwitz? ¿Cómo es posible hacer poesía después de Auschwitz? Bueno, es necesario y obligado hacer poesía antes de Auschwitz, después de Auschwitz y sobre todo durante Auschwitz. Hay infinidad de testimonios que demuestran lo importante que fue el arte para las víctimas de Auschwitz. Cómo hacían arte no para tener premios de una academia, no para sentirse realizados, no para exponer, no para ser famosos, no para recibir buenas críticas. Todo lo contrario, hacían arte y lo tenían que esconder. Incluso en Theresienstadt, donde tenían esa ficción de campamento donde había intelectuales y artistas y que eran libres para hacer lo que quisieran, no eran libres, desde luego tenían que hacer lo que les ordenaban los oficiales y los jefes, pero incluso cuando les dejaban hacer arte
pero obligándoles a tomar los temas, ellos hacían el arte que verdaderamente les interesaba y que en su infinita mayoría era un testimonio de los horrores que estaban viviendo y lo encerraban, lo escondían, lo ocultaban. Era arte clandestino, pero porque les resultaba necesario. ¿Cómo hacer arte después de Auschwitz? No lo sé. Dime cómo hacían arte durante Auschwitz, con las más severas prohibiciones, con los más severos castigos pendiendo sobre ellos. Y sin embargo lo hacían porque lo necesitaban. Viktor Frankl, el famoso psicólogo, lo cuenta en su libro tan vendido y tan justamente famoso, que tiene varios títulos, en español no se parece en nada al original, pero bueno, es su testimonio de cómo sobrevivió al campo y qué se puede hacer para sobrevivir. Y él dice que era importante reservar tiempo cada día para el arte. ¿Cómo puede existir el arte después de Auschwitz? El arte ayudó a muchos presos de Auschwitz a sobrevivir. Y bueno, encontré esta página, no es nueva, no la he encontrado ahora, la encontré cuando me enteré de que había una versión de Umberto D protagonizada por Jean-Paul Belmondo, y pensé que eso era como hacer un musical sobre el Holocausto, y pensé, un momento, ha habido musicales sobre el Holocausto, y efectivamente, por supuesto que ha habido muchos musicales sobre el Holocausto, y la lista de ellos me lo dio esta página, Music and the Holocaust. La página es holocaustmusic.org, la voy a enlazar por supuesto, y ya que hablamos del caso específico de Auschwitz, pues tienen una sección, un artículo, una investigación firmada por Guido Facla sobre las orquestas oficiales del campo de Auschwitz, que había un montón de orquestas. Y claro, tenían funciones e intenciones muy diversas. Estaba la típica orquesta militar que acompasaba el trabajo, pero aquí tenemos, por ejemplo, en la sección El objetivo de estas bandas, tenemos un testimonio de Franz Dannemann que dice, bueno, así dice el investigador. Franz Dannemann describió cómo la obertura Leonora de la ópera Fidelio de Beethoven, la obertura Leonora de la ópera Fidelio, creo que son dos obras distintas, o tenía varias oberturas. Bueno, dejémoslo en la ópera Fidelio de Beethoven, interpretada por la banda oficial durante la toma de lista en el verano de 1943. Es decir, esto no era la música que ellos hacían por placer cuando se lo consentían, sino que esto es lo que los nazis querían que sonara. Bueno, pues los nazis un día, en 1943, quisieron que sonara la obertura de Fidelio de Beethoven. Y dice el investigador, citando a Franz Dannemann, que esto reforzó su voluntad de sobrevivir, y cita sus palabras: «Me daba cuenta de la similitud de nuestra situación con la de Florestan en el último acto. Debió haber muerto por ser testigo de los delitos de Pizarro». Se refiere no al Pizarro conquistador, sino a don Pizarro, que es una figura que sustituye al verdadero antagonista, porque por razones de censura no podía salir la Revolución Francesa. Esto ocurre en la Revolución Francesa. Florestan es víctima de la Revolución Francesa, pero hay que cambiarlo por España. Hay que cambiarlo por España por razones de censura. No puede salir la Revolución Francesa. Y entonces el antagonista se convierte en don Pizarro. Bueno, pues dice, debió haber muerto por ser testigo de los delitos de Pizarro, al igual que las SS buscaban la destrucción de los prisioneros. Pero la música nos hizo no desesperar ni perder las esperanzas. Bueno, aquí en realidad lo que le da ánimos no es tanto la música de Beethoven como la historia que va asociada a esa música. Es, digamos, el cuento, es la historia de Florestan y Fidelio, de la mujer que se hace pasar por hombre para salvar al marido, que es un eco de Filoctetes, de Alcestis, de la historia de Alcestis. Fidelio y Florestan son un eco de Alcestis y ese intento de salvar al marido del infierno.
Luego también tenemos en esta, por supuesto enlazaré esta interesante investigación. Luego tenemos ya sin firma una entrada sobre el cuarteto por el fin del tiempo.